contra de la legitimación a favor o reconocida en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para interponer esta acción de inconstitucionalidad en contra de la ley ambiental de la Ciudad de México porque, por la falta de consulta a los pueblos y comunidades indígenas. Si bien es cierto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene legitimación activa para presentar acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales o locales que vulneren derechos humanos, en el caso concreto dicha legitimación no resulta aplicable porque el 30 de septiembre de 2024 se promulgó la reforma constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos que adicionó la fracción 13 al apartado A del artículo 2 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de reconocer que los pueblos y comunidades indígenas son los únicos legitimados para impugnar el incumplimiento de su derecho a ser consultados. En estos términos, a partir de la referida reforma constitucional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos perdió la legitimación para impugnar en esta vía normas constitucionales por la falta de consulta a pueblos y comunidades indígenas. Ello resulta especialmente relevante porque, como reconoce el promovente en su escrito inicial de demanda, los artículos controvertidos contienen disposiciones que podrían catalogarse como benéficas para este grupo social, reforzando su participación en la toma de decisiones al establecer la obligación a cargo de la persona titular de la Jefatura de Gobierno y la Secretaría de celebrar convenios con dichas comunidades a efecto de garantizar su participación en la toma de decisiones para la elaboración de programas de protección ambiental. Por tanto, es inadmisible que aun cuando el texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce expresamente que solo los pueblos y comunidades indígenas están legitimados para impugnar el incumplimiento a su derecho a ser consultados, esta Suprema Corte pretenda invalidar normas que no fueron impugnadas por dichos sujetos de derecho público. Peor aún cuando estos artículos representan o estas normas representan un beneficio para ellos, como afirmó la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos en su escrito inicial. Es cuanto. Gracias. Entonces tome concretamente el apartado, salvo legitimación, los otros los podemos aprobar. No, perdón, a ver, me permite, le voy a dar la voz. En consecuencia, también en el apartado de improcedencia y sobrecimiento estaría en por el contra, sobrecimiento. Por las mismas razones. Muy bien. Entonces, vamos a dividir para que sea más fácil la votación. Y vamos a poner nada más los primeros. Antecedentes, competencia, precisión y oportunidad. Esos apartados se podrían votar en votación económica, quedarían aprobados. Yo estoy en contra del proyecto, por supuesto, como he mencionado en otros momentos, no creo que debamos declarar la invalidez en ningún caso respecto, mucho menos alegando la consulta indígena en contra de los pueblos y comunidades indígenas. En este caso se propone invalidar artículos de la Ley Ambiental de la Ciudad de México en los que se establece una regulación específica respecto de medidas de conservación, restauración, manejo y aprovechamiento sustentable de bienes tangibles o intangibles relacionados con los pueblos y comunidades indígenas. El proyecto declara la invalidez de las normas impugnadas porque considera que el Poder Legislativo local incumplió con su deber de llevar a cabo una consulta previa, libre, culturalmente adecuada y de buena fe a las comunidades indígenas de esta entidad federativa, lo que resultaba indispensable al ser normas que inciden en los derechos de los pueblos y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Y en consecuencia supone que era necesario que tales grupos tuvieran la oportunidad de opinar al respecto previa a la emisión de las normas impugnadas, con independencia de que dichas normas puedan representarles algún beneficio.
No comparto esta conclusión por los siguientes motivos. En primer lugar, como he sostenido en precedentes, esta Corte debe adoptar un criterio que reconozca y respete el papel central de los pueblos y comunidades indígenas para determinar si una medida legislativa o administrativa les afecta y, en consecuencia, si es necesario realizar la consulta previa. En todo caso, a partir de la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024, únicamente los pueblos y comunidades indígenas están legitimados para impugnar por las vías jurisdiccionales establecidas el incumplimiento de su derecho a ser consultados conforme al artículo 2, apartado A, fracción 13ª, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, en términos del párrafo 6 de este artículo 2 de la Constitución, se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Por tanto, actualmente es inadmisible que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de manera unilateral y sin estar acompañada de estos sujetos de derecho público, objete una norma general por la supuesta violación al derecho de consulta indígena, mucho menos si dichos pueblos y comunidades no consideran que se afecten sus derechos, o peor, si las normas impugnadas les garantizan más o mejores derechos, como es el caso. En consecuencia, el estudio de las violaciones al derecho a la consulta solo es procedente cuando lo soliciten los pueblos y comunidades indígenas, pues son los únicos que pueden definir si la consulta es el medio idóneo para asegurar el ejercicio de su derecho a la libre determinación. En segundo lugar, debe tomarse en cuenta que la consulta no es necesariamente un derecho sustantivo que deba tutelarse por sí mismo, sino solo cuando así lo demandan los pueblos y comunidades indígenas, pues es uno de los mecanismos que tienen para asegurar su derecho a la libre determinación, así como a participar en la elaboración de medidas legislativas o administrativas que puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento y, en su caso, llegar a un acuerdo sobre tales medidas. Tan es así que, en términos del texto constitucional vigente, solo estos sujetos de derecho público están legitimados para impugnar el incumplimiento de su derecho a ser consultados en la medida que consideren que ese es el medio idóneo para expresar su acuerdo o consentimiento. En estos términos, no solo es ocioso, sino perjudicial que se nos proponga invalidar normas que no fueron impugnadas por los pueblos y comunidades indígenas, sobre todo cuando implican una protección de sus derechos. Es cuanto. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Yo estoy de acuerdo con el proyecto, nada más me separaría del artículo 87, fracción quinta, y del 184. Considero que no era necesaria la consulta. Ministra Ríos, o ministra Batres. Muchas gracias, ministra. Yo quisiera nada más mencionar una tesis de jurisprudencia de rubro retroactividad de las normas constitucionales, no atenta contra el principio de supremacía constitucional, porque también se alega la aplicación retroactiva de esta reforma constitucional al artículo 2. En este caso podría interpretarse que así es, pero la propia Suprema Corte ha opinado en esta tesis que estoy mencionando, que es la tesis 8/2015,
que cuando la norma que produce efectos sobre actos ocurridos antes de su entrada en vigor se encuentre contenida en la Constitución Federal, por regla general no puede considerarse que se trate de una aplicación retroactiva en estricto sentido que atente contra el principio de seguridad jurídica, porque en el caso de la Constitución no es posible hablar de derechos adquiridos, ya que el procedimiento de reforma constitucional no tiene límites materiales. Por tanto, en este asunto resulta aplicable la norma constitucional vigente, de manera que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no debería habérsele reconocido legitimación por sí misma para promover acciones de inconstitucionalidad y, en todo caso, independientemente de ello, debemos hacer válida el contenido constitucional como vigente, en este caso, desechando esta demanda de inconstitucionalidad porque no fue presentada por pueblos o comunidades indígenas, que si bien no tienen legitimación para este tipo de acción, la acción de inconstitucionalidad, sí podrían haberse inconformado en un juicio de amparo. En todo caso, lo que no tenemos nosotros es justificación para no atender el contenido constitucional vigente. Gracias.